Bien, ahora veamos la tabla de fórmulas de integración con las principales. Bueno, la primera es la más sencilla, la integral de la diferencial de una variable. Fíjate que si tengo la integral de la diferencial de x, me sale simplemente x más una constante. Es como si cancelaras así, ¿verdad? Bueno, la siguiente es integral de una constante por la diferencial de x. Ya habíamos visto las propiedades de integrales. Este sale aquí. Por lo tanto, el procedimiento sería algo como esto. Y me va a quedar así. Y por el ejemplo anterior, me queda k por x. Y por supuesto, luego le sumas tu constante. ¿Sí? Si ponemos un ejemplo con un número, por ejemplo, así. Por lo tanto, la solución tendría que ser 7x más c. Bien, ahora veamos las del tipo potencial. Aquí hay que hacer una distinción. Simple y compuesta para todos. ¿Qué significa eso de simple? Simple es cuando calculo la integral de la función identidad. Ok, esa es la función identidad. Nada más. Todo es más fácil cuando trabajo solo con ella. Y la compuesta puede ser cualquier función diferente de esa. Por ejemplo, x al cuadrado más 6, 2x más 3. ¿Ok? Esa distinción es importante reconocer. Bien. Veamos un ejemplo. ¿Qué me dice la propiedad? Si tengo la integral de la potencia de una función identidad, la respuesta es sencilla. La función identidad elevado a su potencia le sumo 1 y todo eso lo pongo en el denominador. Luego le sumo una constante. En este caso, ¿quién es el exponente? 3. Así es que, dices tú, x a ese exponente le sumo 1 y todo esto lo pongo en el denominador. Y le agrego mi constante. Por lo tanto, lo que voy a obtener es esto. X a la cuarta, en el denominador 4, y le sumo mi constante. ¿Qué hay con la compuesta? Fíjate la diferencia que hace. Para que yo pueda aplicar esta fórmula, ahora u va a representar a mi función compuesta. Y para que yo pueda aplicar esta fórmula, tiene que estar multiplicada por la derivada de esa función compuesta. Si no está, entonces no puedo aplicar esta fórmula. Tendría que aplicar otros criterios. Veamos. Tenemos la siguiente expresión. Salta a la vista que esto es la función compuesta, o sea, u. Por lo tanto, este que está aquí, 3, tendría que ser la derivada de ese u, de esa función compuesta, para que yo pueda aplicar la fórmula. Vamos a comprobar. Hay que derivar esto. Fácil. Se deriva así, cada uno por separado. Esto que está aquí es lo mismo que decir 3 por la derivada de x, y esto sale 0. ¿Cuánto es la derivada de la función identidad? Es 1, entonces me sale 3. La derivada es 3. Está bien, cumple. Si cumple, tú dices, bueno, estoy de suerte porque puedo aplicar esta fórmula. ¿Quién es u? Todo esto. Pongo aquí 3x más 4, 5, a ese exponente le sumo 1 y todo esto va al denominador. Luego le sumas tu constante y ya tienes la solución. 3x más 4, arriba 6, debajo 6, más tu constante. ¿Listo? Veamos el siguiente caso. Logarítmico. Tenemos esto, 1 entre x, diferencial de x. Cuando tengo una expresión así, qué sencillo, la integral de esto es logaritmo neperiano del valor absoluto de x, de la función identidad, más su constante. Ahí tenemos un ejemplo. Por lo tanto, tú dices, bueno,
por la propiedad de integrales, esto que está multiplicando lo puedo pasar aquí, afuera. Me va a quedar. Ahora sí puedo aplicar la fórmula. Logaritmo neperiano del denominador. Pero hay un 5 fuera por logaritmo neperiano de x, valor absoluto, más tu constante. Bien, aquí tenemos el compuesto. Esta u representa mi función compuesta y voy a aplicar la misma propiedad siempre y cuando en el numerador esté la derivada de esa función compuesta. Si está, puedo aplicar la fórmula. Si no está, tengo que recurrir a otros criterios. Vamos a poner el siguiente ejemplo. Tú dices, bueno, esto que está aquí es u, el denominador. Entonces lo que está aquí debería ser la derivada de u. Salta a la vista que sí es, pero vamos a comprobar. Tú dices, voy a derivar esto. Sería la derivada de cada uno. La derivada de esto es 2x nada más. La derivada de esto es 3. La derivada de este es 0. Entonces tengo 2x más 3, que es lo que está aquí. Adelante. Eso quiere decir que puedo aplicar la fórmula inmediata. O sea, mi respuesta va a ser logaritmo neperiano de x, o sea, del denominador. En este caso va a ser de u. Todo lo que está aquí. X al cuadrado más 3x más 1 más la constante. Veamos ahora las del tipo exponencial. Tenemos la simple y la compuesta. Integral del número e elevado a la x. Me sale lo mismo más una constante. Tenemos aquí un ejemplo. Por lo tanto, aplicando nuestras propiedades, esto que está aquí pasa afuera. Tendríamos 2e elevado a la x. Por lo tanto, por la propiedad que acabamos de ver, sería 2 por el número e elevado a la x, ya que la integral de esto es lo mismo, más una constante. Listo. No hay vuelta que darle. En la compuesta, creo que ya nos dimos cuenta cuál es la idea. Esto es una función compuesta, ya no es la función identidad, entonces tiene que estar multiplicado por la derivada de esta función que está aquí, para que me salga esto. Vamos a ver un ejemplo. Ahí lo tenemos. Por lo tanto, para este caso u vendría a ser todo esto que está aquí. Si derivamos u, es la derivada de x al cuadrado. ¿Cuánto es la derivada de x al cuadrado? Bueno, es 2x, ¿verdad? Este pasa para acá y este 2 le restamos 1. Entonces tendríamos 2x. Esto es la derivada. ¿Está cumpliendo? Sí, está cumpliendo. Por lo tanto, mi respuesta tendría que ser el número e elevado a x al cuadrado. O sea, lo que está aquí, más mi constante. Veamos ahora otra modalidad de las del tipo exponencial con cualquier número, ya no con el número e. Aquí está. A es cualquier número. Tenemos, por supuesto, cuando x es la función identidad y cuando en vez de x pongo una función compuesta. Vamos a hacer un ejemplo. Aquí lo tenemos. Nos damos cuenta que a es 2, por supuesto, y la función identidad está aquí. Haciendo analogía con la fórmula, tendríamos a la x, o sea, 2 a la x. Esto quiere decir lo mismo, lo copio aquí, y luego en el denominador, logaritmo neperiano de ese número, más la constante. Cuando tenemos compuesto, el exponente del número. Aquí está. Por lo tanto, todo esto que está aquí es como que u. La derivada de esto vendría a ser la derivada de este, que es 2 nada más. Y la derivada de esto vendría a ser 0. O sea, la derivada
es 2. ¿Sí? ¿Está cumpliendo? Sí, estoy cumpliendo. Por lo tanto, la respuesta tiene que ser inmediata. Copias todo lo que está aquí. Bueno, en lugar de A hubiese podido poner un número, así es que vamos a poner un número mejor, ¿sí? Para que se aprecie un poco más claro. Ahí está, el número 5. Entonces, aquí sería 5, 2x más 1, y luego aquí logaritmo neperiano precisamente de 5. Ahí está. Integral inmediata para el seno. Si tengo la integral del seno de la función identidad, entonces me sale menos, tener cuidado con este detalle, coseno de la función identidad. Veamos un ejemplo. Tú dices, es de 6, lo paso por acá, por la propiedad del video anterior. Seno de x. Aquí faltó ponerle diferencial de x para que la notación esté completa. Entonces, sale coseno, pero el 6 estaba adelante, era menos coseno de x. Esto sería menos 6 coseno de x más una constante. Listo. Como en los casos anteriores, la compuesta aplicó la misma propiedad, salvo que encuentre la derivada de esta función compuesta multiplicando a el seno de la función compuesta. Si ocurre eso, bingo, puedo aplicar esta propiedad. Si no ocurre, no puedo aplicar la propiedad inmediata. Ajá, tenemos esto. Ah, es muy parecido a lo que está aquí. Sí, la diferencia es esto. U, la derivada de este señor. ¿Cuánto es la derivada de esto? Simplemente 6, ¿verdad? Por lo tanto, la respuesta salta a la vista. Sería menos coseno de u, que en este caso 6x, más mi constante. ¿Listo? Vamos con el siguiente caso. Coseno. Si tengo la integral del coseno de x, diferencial de x, me sale seno de x más una constante. ¿Sencillo? Sí. Ahí tenemos un ejemplo. Propiedad, esto lo paso afuera. Tendría 2/3 integral coseno de x, diferencial de x. Y bueno, la respuesta 2/3 por esto me sale la función seno de x. Positivo, no confundirse con el caso anterior que era negativo. Y bueno, para la compuesta se sigue la misma fórmula siempre y cuando a este coseno de u se le multiplique la derivada de esa función compuesta que estamos denominando como u. Ejemplo. Bien, fíjate que tengo coseno de 2x al cubo. Esto era el papel de u y tendría que ser eso su derivada. A ver, la derivada, bueno, ¿cómo derivamos eso? Fácil, este 3 pasa por acá y le resto 1 al exponente, 6x al cuadrado. Tú dices, solo tengo el cuadrado, algo está fallando. No, este 6 que está aquí pasa a multiplicar, entonces tendríamos 6x al cuadrado en verdad. Por lo tanto, sí estoy cumpliendo. Podrías dejarlo así mejor. 6x al cuadrado coseno 2x al cubo diferencial de x. Por lo tanto, la respuesta se cae de madura. Como esto que está aquí es la derivada de este, tú dices, me sale simplemente seno de u, pero u es 2x al cubo.
más mi constante. Veamos ahora la tangente, donde tenemos como que dos modalidades. La primera con la función de identidad, 1 más tangente al cuadrado de x, me sale simplemente tangente de x más c. Bien, imagina un ejemplo como este. Tú dices, bueno, esto no se parece mucho a esto porque esto es 1 más tangente al cuadrado, pero tengo aquí 2 más 2, o sea, puedo factorizar. Puedes poner 2 y aquí te va a quedar 1 más tangente al cuadrado de x, y ya tienes la fórmula. Este 2 lo pasas para allá, 1 más tangente al cuadrado de x, diferencial de x, por lo tanto 2 va a multiplicar lo que salga de todo esto. Según la fórmula tendría que ser tangente de x. Ahí está, 2 tangente de x. El de la compuesta tiene que estar multiplicando la derivada de la función compuesta. Aquí tenemos un ejemplo. Esto que está aquí vendría a ser mi función compuesta, y por supuesto esto que está aquí es su derivada. Claro, porque u es igual a x al cuadrado. La derivada de u es, ¿cuánto es la derivada de esto? 2x nada más. Por lo tanto, puedo aplicar de frente la fórmula que está aquí, tangente de u. Pero u era x al cuadrado. Listo. El problema reside si no estuviese ese 2x. Tendría que resolverlo de otra manera. Bien, tenemos aquí dos adicionales. Integral de 1 sobre coseno al cuadrado de x diferencial de x. De esto me sale tangente de x más la constante. Y para la compuesta, aquí tengo coseno al cuadrado de una función compuesta. El numerador tiene que ser la derivada de esa función compuesta para que yo pueda aplicar esta fórmula. Veamos un ejemplo. De una vez con la compuesta. Tú dices, esto que está aquí, yo sé que esto es u, y esto que está aquí tendría que ser la derivada. Por supuesto, la derivada es 3. Entonces estoy cumpliendo la propiedad. En el numerador está la derivada de la función compuesta. Por lo tanto, mi respuesta tendría que ser tangente de u, o sea, de 3x, más mi constante. Y bueno, finalmente tenemos estas que se usan menos, la de la cotangente, que tiene una analogía interesante con la de la tangente que acabamos de estudiar. Recuerda, la simple, 1 entre seno al cuadrado de x. En lugar de eso también lo puedes encontrar como la cosecante, o sea, pueden escribirlo así, ¿verdad? Cosecante al cuadrado de x, diferencial de x, es menos cotangente de x. Más la constante, por supuesto. ¿Listo? Y bueno, para la compuesta, la única diferencia es que aquí tengo la función compuesta y en el numerador, en vez de 1, tiene que estar la derivada de él. Aquí es lo mismo, si tengo 1 más cotangente al cuadrado de x, me sale menos cotangente de x. Y por supuesto, en la compuesta, tiene que estar multiplicado por la derivada de la función compuesta. 2 para terminar, la del arcoseno y la del arcotangente. La del arcoseno tiene esta estructura, que siempre se repite. 1 entre 1 menos x al cuadrado raíz cuadrada. Cuando tú veas eso directamente obtienes la solución. Sería arco seno de x, bueno, le agregas la constante. Y para la compuesta, la única diferencia es que en el numerador encuentras la derivada, por supuesto, de la función compuesta que está aquí. Y le agregas tu constante. Arco tangente, en el numerador 1, y aquí 1 más x al cuadrado. Diferencial de x. Arco tangente de x. Y en la compuesta, en el numerador,
tiene que estar la derivada de la función compuesta. Me sale arco tangente de u, que es mi función compuesta. Le agrego siempre mi constante. Hasta ahí un repaso de las principales propiedades en cuanto a integración inmediata. Constante. ¿Sí? Si ponemos un ejemplo con un número, por ejemplo, así, por lo tanto, la solución tendría que ser 7x más c. Bien, ahora veamos las del tipo potencial. Aquí hay que hacer una distinción simple y... Bien, ahora veamos la tabla de fórmulas de integración con las principales. Bueno, la primera es la más sencilla, la integral de la diferencial de una variable. Fíjate que si tengo la integral de la diferencial de x, me sale simplemente x más una constante. Es como si cancelaras así, ¿verdad? Bueno, la siguiente es integral de una constante por la diferencial de x. Ya habíamos visto las propiedades de integrales. Este sale aquí. Por lo tanto, el procedimiento sería algo como esto. Y me va a quedar así. Y por el ejemplo anterior, me queda k por x. Y por supuesto, luego le sumas tu compuesta para todos. ¿Qué significa eso de simple? Simple es cuando calculo la integral de la función identidad. Ok, esa es la función identidad, nada más. Todo es más fácil cuando trabajo solo con ella. Y la compuesta puede ser cualquier función diferente de esa. Por ejemplo, x al cuadrado más 6, 2x más 3. ¿Ok? Esa distinción es importante reconocer. Bien. Veamos un ejemplo. ¿Qué me dice la propiedad? Si tengo la integral de la potencia de una función identidad, la respuesta es sencilla. La función identidad elevado a su potencia le sumo 1 y todo eso lo pongo en el denominador.